Hoy vamos a ver hierbas que drenan y transforman la humedad y el viento también. Entonces, vamos a empezar con la parte de humedad, pero también vamos a ver viento. Recuerden que estamos dentro del rubro de medicina china. Entonces, tiene mucho que ver con esta parte de humedad y viento. Bueno. ¿Vale? Ok. Tenemos algunas propiedades. Estas hierbas están indicadas cuando existe una acumulación de humedad, el trastorno en el metabolismo de los líquidos. Quedamos al principio que vamos a ver medicamentos que eliminan la humedad a través de la diuresis. Es importante recordar que la diuresis es la eliminación de líquidos, especialmente, o más bien, orina. Generalmente la diuresis se mide en la eliminación de la orina en 24 horas, pero esto va variando de acuerdo a cada lugar, ¿vale? Ok, ahora sí. Algo importante que vamos a ver el día de hoy es el sabor y la naturaleza de las plantas. Nosotros en algún momento de nuestras clases habíamos visto esto, el sabor y la naturaleza de las plantas. ¿Qué es lo que podíamos ver ahí? Que encontrábamos que las plantas neutras, en este caso, drenan la humedad y promueve intensamente la micción, o sea, la orina, la eliminación de la orina. Ok, por otro lado tenemos el dulce, neutra y fría. Cuando una planta es de este tipo de cualidades, drena los líquidos, agua, y la humedad, la drena hacia abajo y por tanto apropiada para tratar la acumulación de humedad en el recalentador inferior. Recuerdan que platicábamos sobre el recalentador inferior la clase pasada. Espero lo recuerden. Ok. Las plantas que tienen características dulce, amargo y frío tratan el calor-humedad acumulado. Nos ayuda a secar aquella humedad que exista y también nos ayuda a enfriar el calor. Hay que recordar todo lo que platicábamos la clase pasada en cuanto al calor, al frío, el viento, la humedad. ¿Sí lo recuerdan? Bueno. Vamos a empezar con nuestra primera planta. Deben recordar que siempre les voy a poner como el nombre científico, el nombre en español y su nombre chino, porque estamos viendo plantas chinas. Entonces, por eso es que se debe de agregar. Bueno, en este caso vamos a empezar con el rizoma de yatén acuático oriental. Como su nombre lo dice, es de origen oriental. Podemos encontrarlo como se nota en la imagen de la derecha, aquí. Y también si lo encontramos seco, lo encontramos de esta manera, es su raíz, ¿sale? Por eso es rizoma, es su raíz. Es de naturaleza fría. Ojo con lo que les dije al inicio de la naturaleza. Esa pequeña descripción les va a ayudar a ustedes a saber seleccionar qué es lo que van a dar en dado caso de algún malestar. En este caso, esta planta es de naturaleza fría y es de sabor dulce. Hay algunas indicaciones y acciones que tiene esta planta. Por ejemplo, nos ayuda a promover la micción. Cuando tenemos orina escasa, cuando hay un problema de edema o de diarrea, esta planta puede ser algo útil. Nos ayuda también cuando existen casos de orina turbia, de obstrucción debida a la flema. ¿Recuerdan que en la clase pasada hablábamos sobre la flema tóxica? ¿Sí lo recuerdan? También nos ayuda cuando hay estancamiento de líquidos, cuando hay edema en piernas, generalmente cuando hay problemas de ascitis, de edema, también cuando hay demasiada sed o la orina llega a tornarse turbia o de color roja, en algunos casos oscura.
En resumen, algunos efectos fisiológicos y farmacológicos que tiene esta planta es el efecto diurético. Hay que recordar que por efecto diurético nos referimos a la eliminación de líquidos. Debe usarse con precaución en el uso combinado con medicamentos diuréticos, ya que si nosotros hacemos eso, puede darse una acción incrementada sobre el metabolismo de los líquidos y también vamos a desequilibrar los electrolitos. Entonces hay que tener mucho cuidado si se está tomando también un diurético. También esta planta es diaforético, es decir, nos va a ayudar a sudar, y reduce los niveles séricos de colesterol y glucosa. Esta planta en cuanto a su toxicidad es leve, pero contiene algunos principios activos que pueden llegar a causar irritación gastrointestinal si se usa durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces, volvemos a la misma situación de la vez pasada, en cuanto a que no debemos de evitar o no tener los periodos de descanso a la hora de tomar una planta. Eso es importante. Las características. Acuérdense que siempre es importante tener la dosificación de las plantas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener también un punto de seguridad, ¿no? Entonces, eso es importante. Por tanto, la dosificación es de 3 a 15 gramos y podemos utilizar estándar 4 gramos. Como sabemos que es un rizoma, pues utilizamos una cocción de 20 minutos. Por último, en esta planta, sus contraindicaciones no tiene tal cual alguna, solamente si hay alguna situación de problemas renales o la situación que comentábamos en cuanto al consumo de diuréticos es donde la debemos de evitar, pero si tenemos otra condición, no pasa nada, ¿sale? De la misma forma que la planta pasada, esta planta también nos ayuda en cuanto a eliminar humedad por medio de la diuresis. Se llama semilla de calabaza china. Entonces aquí tenemos la calabaza china y aquí tenemos la semilla. Esta planta es de naturaleza fría y es de sabor dulce. Nos ayuda a enfriar el calor, a drenar la humedad, promueve la micción y alivia las sibilancias. Nos ayuda mucho cuando hay problemas de tos, hay problemas en intestinos, en aparato urinario, cuando existe leucorrea, cuando hay sensación de sofoco en las mamas, hay edema. Nos ayuda también cuando existe tos con flema, es muy, muy útil. Ahora, regresando un poquito en cuanto a la leucorrea, recuerden que es esta secreción de origen genital blanquecina producida por la inflamación de la membrana mucosa del útero y la vagina. Entonces, casi siempre se da por infecciones vaginales o por algunas otro tipo de cuestiones, pero nos ayuda a evitarla. Dentro de los efectos fisiológicos y farmacológicos de esta planta, nosotros podemos encontrar que contiene saponinas. Lo habíamos platicado en algún momento, que las saponinas tienden a sacar burbujas. Entonces es importante que estas plantas siempre se enjuaguen hasta que dejen de sacar estas burbujas. Eso es importante. Posee una actividad antiinflamatoria y se usa para tratar la cistitis, trastorno de la micción y adenomas de próstata. Entonces, como lo ven, puede ser muy, muy útil en muchas patologías. En cuanto a la dosificación que utilizamos es de 3 a 12 gramos y utilizamos un estándar de 10 gramos. Aproximadamente el tiempo de cocción de esta planta es de 20 minutos y la contraindicación que tiene es en caso de diarrea, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones.
A continuación vamos a ver la planta que se llama rosa china. Es de naturaleza fría, su sabor es amargo, tiene algunas características importantes, detiene las hemorragias, principalmente cuando existe sangre en la orina, nos ayuda a promover la micción, generalmente cuando hay micción dolorosa y no fluida, disfunción urinaria debido a exceso de calor, y deshace el estancamiento de la sangre. Esta es una planta auxiliar en amenorrea debido a éstasis de sangre. Entonces, en cuanto a la medicina china, esta planta está muy indicada cuando hay amenorrea. Dentro de su efecto fisiológico, es diurética, se usa con precaución en combinación con otros medicamentos diuréticos, ya que puede producirse un efecto sinérgico sobre el metabolismo de líquidos y electrolitos. En general, la mayoría de las plantas que vamos a ver en este rubro van a tener ese tipo de efecto fisiológico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de indicar esta planta si una persona está tomando algún diurético. Ahora, en cuanto a la parte de la dosificación, manejamos una dosis estándar de 5 gramos, pero nosotros podemos elevar esa dosis hasta 12 gramos. Obviamente, recuerden que no debemos de hacerlo de manera sin algún motivo, digámoslo así. No usar si no existen síntomas de calor, humedad o en casos de deficiencia de vaso y riñón. Su uso está prohibido en embarazo. La siguiente planta que nosotros vamos a ver es Polyporus. Esta planta en particular a mí me ocasiona como, no sé, una sensación agradable de ver cómo se van ordenando una cosa tras otra, ¿no? Entonces está padre. Es un hongo, según yo. Es característica en cuanto a una planta neutra y su sabor es dulce. Promueve la micción, como la mayoría de las que vamos a ver en este rubro. Nos ayuda a drenar la humedad, es decir, cuando hay una tumefacción superficial, cuando hay edema, cuando hay diarrea, cuando hay ictericia, cuando tenemos esta sensación de plenitud al terminar de comer, también nos funciona. Cuando hay hematuria, cuando hay trastornos de la vejiga, distensión de la vejiga o también distensión abdominal, nos puede ayudar bastante. También nos ayuda cuando tenemos nefritis crónica, nos puede ayudar en cuanto a esta inflamación de las nefronas. Entonces, es muy útil o es de gran utilidad. En cuanto a las dosificaciones que maneja esta planta, es de 6 a 15 gramos, teniendo un estándar de 6 gramos. Su tiempo de cocción son 20 minutos y su uso sí está permitido en el embarazo, como la mayoría que hemos visto. Además, si nosotros tenemos ausencia de signos de humedad o agotamiento de yin, no podemos utilizarla. Recuerden que ya sabemos qué es yin y ya sabemos qué es yang. Bueno, la siguiente es la poria o raíz china. Si se dan cuenta, la mayoría de las que estamos viendo llegan a ser raíces o rizomas. Esta planta es de naturaleza neutra y sabor dulce. En cuanto a sus acciones e indicaciones, promueve la micción, como la mayoría que ya hemos visto, principalmente cuando es escasa, cuando es difícil, cuando hay incluso dolor. En cualquier tipo de estancamiento de líquido está indicada esta planta. Nos ayuda también cuando hay estancamiento de la flema o acumulación de la misma. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay acumulación de la flema? Cuando tenemos dolores de cabeza, mareo, empezamos a sentir incluso como unas palpitaciones en el cuerpo o en la cabeza, cuando existe esa burra lingual espesa. Recuerden que platicamos un poquito sobre la saburra de la lengua. Entonces, cuando esta capa es muy densa,
podemos asociarlo a esto, a un estancamiento de flema. Algo característico de las personas que tienen mucha humedad es que cuando hablan se les hacen como hilos de saliva. Eso es como algo característico de estas personas. Generalmente la humedad está asociada a la obesidad, por ejemplo. En cuanto a sus efectos fisiológicos y farmacológicos, es diurético, sedante y antibiótico. Se utiliza para disminuir los efectos adversos de los pacientes que han recibido quimioterapias. En cuanto a su toxicidad, no se debe de usar a largo plazo ni en dosis altas para evitar este problema. Ok, las características de esta planta es que la dosificación estándar es de 10 gramos y el tiempo de cocción es de 20 minutos. Si una persona presenta poliuria, no debemos de indicar esta planta porque podemos tener algunos problemas en cuanto a esto. Entonces, si de todas maneras estamos promoviendo la diuresis y esta persona tiene un problema en cuanto a la producción anormal de grandes cantidades de orina, obviamente no debe de indicarse. La siguiente planta que vamos a ver es la raíz de estefanía. Esta planta, como ustedes la pueden ver, es esta, y esta es su raíz, la que se va a utilizar. Tiene naturaleza fría y sabor amargo picante, por lo cual promueve la micción cuando hay tumefacción, cuando hay edema, cuando hay ascitis, cuando hay acumulación de humedad en el recalentador inferior. Nos ayuda a dispersar toda esta tumefacción, es decir, todo el edema y toda la ascitis nos ayuda a dispersarla. Disipa el viento, humedad. Principalmente cuando existen trastornos de obstrucción dolorosa, distensiones, fiebre, dolor en las articulaciones, y estas articulaciones suelen estar muy calientes o enrojecidas, nos puede ayudar perfectamente esta planta. Incluso las pomadas o los ungüentos a base de esta planta suelen ser muy útiles. En cuanto a sus efectos fisiológicos y farmacológicos, tiene un efecto antiparasitario, posee tetrandrinas, que son vasodilatadoras, antihipertensivas, antipiréticas, antiinflamatorias, y algo importante es que también son analgésicas y antiarrítmicas. Entonces, puede funcionar perfectamente porque cubre muchos rubros en cuanto a enfermedades, ¿no? En cuanto a su toxicidad, no debe confundirse con Guanfayi, que contiene nefrotoxinas, y suele darse mucho esa confusión con esa planta. El efecto es similar, por lo que es mejor no utilizar por periodos largos. Sus características estándares de 4 gramos, podemos llegar a un máximo de 10 gramos. Yo les recomendaría que no sobrepasaran los 4 gramos y que iniciaran con 3 gramos. Su tiempo de cocción son 20 minutos y su uso sí está permitido en cuanto a una persona embarazada. La siguiente planta que vamos a ver es la médula de planta de papel de arroz. Esta planta tiene estas circunferencias muy características, ¿no? Que parece como coco, digo yo. Entonces, es importante también, pues, identificarla. Ok, esta planta es de naturaleza fría, sabor dulce, neutro, y tiene un efecto muy importante. En cuanto a otra planta que nosotros podemos utilizar, o indicaciones y acciones que esta planta tiene, es que nos va a ayudar a promover la micción, nos ayuda a enfriar el calor de verano, micción dolorosa, facilita también la lactancia, entonces puede llegar a ser útil en la producción de leche o cuando esta es insuficiente. También puede ayudarnos en fases tempranas de mastitis, cuando tenemos este dolor e inflamación en las mamas, es muy útil esta planta. Drena el calor, humedad,
También tiene que ver en cuanto a disminución del edema, también cistitis, pielonefritis, prostatitis, entonces tiene un gran poder antiinflamatorio esta planta. Sus características es que su dosis estándar es de 3 gramos, su tiempo de cocción es de 20 minutos, sus concentraciones, contraindicaciones, cuando hay deficiencia de Qi o deficiencia de Yin, y se debe de usar con precaución durante el embarazo. Es importante usarla con mucha precaución. Vamos a pasar a las hierbas que disipan el viento, humedad. Bueno, dentro de las principales propiedades que nosotros podemos encontrar aquí es que estas hierbas son las principales para tratar el síndrome de obstrucción dolorosa. Entonces, eso es importante. ¿Vale? Tenemos sabor y naturaleza, al igual que cuando vimos las plantas pasadas, que les di como una tablita de lo que cada planta puede aportar de acuerdo a su naturaleza y a su sabor. En este caso también nos va a servir bastante esta información para saber qué vamos a indicar en dado caso de dar alguna planta en alguna enfermedad, ¿vale? Picante, dispersa el viento de la piel, los músculos y los tejidos. Picante caliente, dispersa el viento frío, caliente el interior, alivia el dolor. Amargo picante, caliente, expulsa el síndrome de obstrucción dolorosa, amargo y picante para secar la humedad, reducir la tumefacción, la pesadez de las extremidades. Salado o ácido nos va a generar fluidos que van a nutrir nuestro yin, alivia el espasmo y el dolor. Acuérdense que todo esto es medicina china, ¿vale? Medicina china. Bueno, dentro de las plantas que vamos a ver aquí, vamos a revisar el fruto de membrillo chino. Muy bonita su flor, por cierto. Sus características es que es de naturaleza tibia, sabor ácido, va a transformar la humedad, va a aliviar el dolor, principalmente en algún tipo de masa, forúnculo o úlcera, va a disipar el viento, humedad, es decir, cuando tenemos síndrome de obstrucción dolorosa, cuando existe tumefacción, cuando hay dolor en la parte inferior de la espalda, las rodillas y los tobillos, nos puede funcionar perfectamente bien esta planta. Nos ayuda a drenar el frío o humedad cuando existen calambres abdominales o calambres en las piernas. Armoniza y tonifica el vaso estómago. Cuando nosotros tenemos náusea, vómito, diarrea, nos puede ayudar perfectamente. Recuerden que siempre es como en medicina china y aquí como lo que significa, ¿vale? Su dosificación de esta planta es un estándar de 5 gramos y su tiempo de cocción son 20 minutos. Tenemos algunas contraindicaciones que nos puede ayudar perfectamente a evitar dar una mala recomendación en cuanto a las plantas. En este caso es cuando existe viento frío o viento calor. Ok, por otro lado tenemos a la raíz de genciana. Esta planta todavía es más fácil conseguirla y su naturaleza es neutra, su sabor es amargo picante. Hay algunas indicaciones en las que podemos utilizar esta planta de manera regular, por ejemplo, cuando tenemos dolor articular, cuando somos muy propensos a tener calambres todo el tiempo, cuando tenemos problemas de estreñimiento, cuando tenemos algún tipo de tumefacción, ictericia, algún síndrome o síntoma abdominal, principalmente en la parte superior, nos puede ayudar perfectamente esta planta. Hay algunos efectos fisiológicos importantes. El principal es que es antiinflamatorio. Es sedante, probable con un efecto hipotensor, entonces hay que tener cuidado. Si la persona de por sí tiene su presión bajita y nosotros damos este tipo de plantas,
pues podemos ocasionar un problema. Entonces hay que revisar eso. En cuanto a su toxicidad, pueden llegar a producirse náuseas, vómitos, si se administran en dosis elevadas. Ahora, por la parte de sus características, es un estándar de 3 gramos, pero podemos elevar la dosis hasta 12 gramos. Su tiempo de cocción son 20 minutos y la única contraindicación que tiene es la diarrea y tener mucha precaución a la hora de darla durante el embarazo, aunque saben que yo siempre les recomiendo que en embarazo hay que evitarlo totalmente. La siguiente planta que vamos a ver es el tallo de jazmín de leche. Es de naturaleza fría, su sabor es amargo. No sé de dónde iba a decir picante, pero quería decir picante, pero no. Es amargo. Expulsa el viento, humedad. Es muy útil cuando hay dolor o hay espasmos musculares, cuando hay dolor de tipo calambre o una sensación de calor como quemante, también nos puede ayudar perfecto esta planta. Nos ayuda a deshacer la tumefacción cuando hay garganta inflamada, algún tipo de úlcera o absceso, es muy útil también. Tenemos algunos efectos fisiológicos farmacológicos importantes. En decocción, ustedes ya saben que es una decocción, ha demostrado ser antibiótico y nos puede ayudar contra algunos agentes patógenos. A concentraciones bajas estimula la frecuencia respiratoria y en dosis altas deprime la respiración. También reduce la presión arterial y nos causa vasodilatación. Por eso se reduce la presión arterial. Entonces, es importante revisar que nuestros pacientes no manejen una presión bajita. Los experimentos con animales han demostrado que puede causar convulsiones y depresión respiratoria, por lo mismo que platicábamos unos renglones arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado y recuerden que no debemos de sobrepasar las dosis que nos da esta planta. Un máximo de 15 gramos. Aquí no se maneja una dosis estándar precisamente porque en cada persona es diferente como este efecto que puede llegar a tener esta planta. Entonces, yo recomendaría que iniciaran con los 6 gramos y entonces poco a poco fueran viendo qué tanto le funciona a su paciente esa dosis. ¿Por qué? Porque si llegan a iniciar con los 15 gramos, no sabemos si le puede ocasionar algún problema como los que hablábamos en la diapositiva anterior. Ok, en cuanto a las plantas que estuvimos platicando el día de hoy, como vimos, tienen relación con el viento y con la humedad, algo que nosotros ya habíamos platicado en nuestra clase pasada sobre algunos conceptos que iban a estar latentes en nuestras clases. Entonces, quedo al pendiente de cualquier duda que tengan. Hemos terminado por el día de hoy nuestra clase de herbolaria. Espero se encuentren muy bien. Yo sé que ya lo dije al principio, pero de verdad espero estén muy bien y estamos en contacto. Realicen sus actividades, métanse a su plataforma. ¿Para qué? Para que podamos estar reforzando el conocimiento. Cuídense mucho. Bye.